Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Una vez más vamos a continuar en nuestro estudio de los Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 115 y les pido me acompañen para comenzar este Salmo con oración para que el Señor nos dé entendimiento y revelación de todo lo que tiene para nosotros. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más. Señor nuestro, todopoderoso eres tú, nadie como tú. Y esta mañana, Señor, estamos agradecidos porque nos has concedido un nuevo día, porque tu misericordia es nueva para nosotros y porque tú nos vas a hablar por medio de este salmo. Ahora, Señor, yo pido que tomes control de todo mi ser, que, Señor, ilumines mi pensamiento y traigas a memoria, Señor, recordándome versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con este mensaje. También pido que tomes control de mi corazón, que prepares tú cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes para recibir todo lo que tienes para nosotros, que nuestros corazones sean como tierra fértil y que tu palabra produzca fruto en nosotros, que tu pueblo sea edificado, fortalecido en la fe y tú, Señor, sobre todo, seas glorificado en gran manera. Te lo pido todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios. Este salmo habla acerca de Dios y los ídolos. Empezando aquí el salmista le da toda la gloria a Jehová. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Dice claramente, da gloria. En otras palabras, glorifícate tú, Señor, y nadie más, nada más merece la gloria. Reconociendo aquí el salmista que solamente Dios merece la gloria, lo dice claramente, ninguna otra persona, ninguna otra cosa creada merece la gloria más que Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador de todo lo que existe y el dador de vida. Él es el único que merece la gloria. Él es el único verdadero y, como dije anteriormente, todopoderoso Dios. Desafortunadamente, muchas personas dan gloria a los hombres, dan gloria a los atletas, a los artistas y dan gloria aún a ídolos que ni siquiera tienen vida. Solamente Dios es el Todopoderoso, es el que tiene misericordia, porque dice aquí, por tu misericordia y por tu verdad. Él es el que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. En Éxodo 33, hablando Él con Moisés, cuando el pueblo testarudo, que el pueblo rebelde, hablaba mal y se quejaba y murmuraba contra Dios, porque verdaderamente, como he dicho numerosas veces, el pueblo murmuraba contra Dios cuando murmuraba contra Moisés. Y hay que tener cuidado de no murmurar contra Dios. Ese pueblo nos dice en Éxodo 33 que Dios tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Pero después en Números vemos que ese mismo pueblo que murmuraba y que se rebelaba contra Dios, no entró a la tierra prometida. Dios dijo que ese pueblo, la porción de ese pueblo que murmuraba, porque no todos murmuraban, no entraron a la tierra prometida. Dios tuvo misericordia de algunos y aquellos que tuvo misericordia vivieron, otros fueron pues completamente aniquilados por Dios. Recuerden que trajo serpientes a un pueblo que se rebelaba continuamente contra él, le picaron, pero solamente aquellos que creyeron que si veían la serpiente de bronce, ponían sus ojos, su mirada en esa serpiente, serían salvos. Y esa es una analogía de Jesucristo, de cómo Jesús sería levantado en una cruz y todo aquel que pusiera su fe en Él será salvo. Jesús mismo dijo que cuando el Hijo de Hombre, cuando Él fuera levantado, muchos serán salvos.
Entonces nosotros debemos de recordar que solamente Dios es el que tiene misericordia, y esa misericordia nos las extiende junto con su gracia por medio de Jesucristo. En Romanos 9, en el versículo 15, Pablo hace mención de este mismo versículo, y él dice que Dios tendrá misericordia del quien extiende misericordia, de aquel que en él quiera tener misericordia. En el Salmo 103, lo estudiamos hace unos días, nos habla de la misericordia de Dios. Y en el versículo 8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero continuar leyendo aquí, y nos dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, sobre los que le temen. Ahora, este temor, no estoy hablando de un terror, sino reverencia a Dios, respeto a Dios por quien Él es. Entonces debemos recordar la misericordia de Dios. Es tan inmensa, tan grandiosa, que Él la extiende al pecador arrepentido y cubre, por decir así, con su perdón, todos sus pecados. Dios nos extendió esa gracia y esa misericordia, como dije anteriormente, a todo pecador arrepentido, a todo aquel que confía en Jesús, recibe la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 3:26 o 6:23, perdón. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo gratuito, la gracia de Dios, es vida eterna por medio de Jesús. ¿A quiénes? A los que arrepentidos claman a Él y creen en Él y le reciben como Salvador. En el versículo 2 nos dice claramente: ¿por qué han de decir las gentes, Dios está? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora tu Dios, vuestro Dios? Dice claramente. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Hermanos, o aquellos que están escuchando, Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Su presencia y su gloria desde el principio de la creación llenan la tierra. Nos dice en numerosos pasajes, numerosos versículos, que la gloria y la presencia de Dios está sobre toda la tierra. No hay lugar donde Dios no esté. Él está aquí conmigo ahora mismo. Él está ahí contigo donde tú estás. Él está en todo lugar. Como dije anteriormente, Él es omnipresente. Desde el principio de la creación se nos dice que Dios estaba sobre la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. También nos dice, la presencia de Dios es manifiesta en todo lugar si ponemos atención. Lo puedes ver en su creación. Cuando yo volteo y veo el mar y veo cómo es posible que no viene hasta acá, digo, gracias Señor, porque tú le pusiste límites. Él está en todo lugar. En el versículo, me encanta el Salmo 139, ahora, ¿cómo se llama? David declara claramente. Quiero leer el versículo, del versículo 1 en adelante, porque iba a leer desde el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero fíjense, desde el versículo 1 vemos que Dios está ahí. Él conoce todo acerca de nosotros. Nos dice, aún antes de que hablemos la palabra, ya la conoce. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios te conoce. Dios me examina y por medio de su Espíritu Santo me hace saber cuando hay algo que no le agrada. Entonces depende de mí y depende de ti entregarle esas áreas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, he ahí su presencia. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice David, es ¿qué? Demasiado maravilloso para mí. Es demasiado maravilloso poder entender la omnipresencia de Dios. Pero si le conoces, entonces le puedes conocer y puedes tener esa seguridad, puedes tener esa paz de saber que Dios te rodea delante y detrás. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El hombre natural, nos dice 1 Corintios en el capítulo 2, no entiende las cosas de Dios. David aquí conocía a Dios, tenía una relación y aún así no podía comprender todo lo que Dios es. Es imposible, pero Dios nos lo revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora dice aquí en el versículo 7 en adelante, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde yo, así como David decía, pudiera esconderme de Dios. Y no deseo esconderme de Dios. Más bien lo que deseo es encontrarme con Él cada mañana y exponerle, o como digo, ofrecerme como sacrificio vivo cada mañana para ser agradable a Él. Encomendar nuestro camino a Dios es necesario. Ahora, volviendo aquí, el versículo 3, el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos. O sea, la percepción que tenían de Dios es que estaba en los cielos, pero junto con lo que leímos del versículo 2, podemos hablar de la presencia de Dios y que Él hizo todo lo que Él quiso hacer en su creación. Dios está en todo lugar. Vuelvo a decir, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él lo conoce todo. Ahora, muchas personas, así como el salmista, tienen la percepción hoy en día de que Dios está allá en el cielo lejano. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él está cercano a los que le buscan y a los que le buscan de corazón, a los que le temen y a los que le aman. Él está con ellos, está con nosotros, me incluyo yo. Ahora, el versículo 4, aquí habla acerca de los ídolos. En el versículo 4 vemos que el salmista expone la insensatez de los ídolos y aquellos que confían en Él. Miren lo que dice. Los ídolos de ellos son plata y oro. Son hechos de plata, son hechos de oro, son hechos de diferentes materiales. Tienen, dice, obra de manos de hombres. Allí debería de ya esclarecer claramente que los ídolos no tienen poder, porque si los hizo un hombre como yo, no tienen poder. Si los hizo manos de hombre, no tienen vida. Aquí dice claramente, obra de manos de hombres. Los ídolos de ellos son plata y oro. Está hablando de los paganos, de aquellos religiosos que adoraban a otros dioses. Desafortunadamente, hoy en día existe mucha gente que piensa que por medio de los ídolos se pueden acercar a Dios. Pero Dios, nos dice la palabra, no comparte su gloria con nada ni con nadie. Así es de que pongamos atención. Y si tú eres de aquellos que todavía
confías en aquella esfinge de un santo. O yo de joven, de chiquillo, en mi casa había por todos lados y los conocía a todos. Inclusive yo cuando ya crecí, que no conocía a Cristo, que no había nacido del Espíritu, no se me había abierto el entendimiento, yo había rechazado a Dios, pero aún, según yo, lo buscaba por medio del Santo Niño de Atocha. Mi familia es de Zacatecas y en Platero está, por decir así, un lugarcito donde se adora al Santo Niño de Atocha y lo comparan con Jesús, pero esa es una mentira irónica. Solamente Dios tiene vida y solamente Jesús es Dios encarnado. No hay otro santo, no hay otro nombre por medio del cual pueda ser salvo. Solamente Jesucristo. Así lo asignó y así lo designó el Todopoderoso, nuestro Dios eterno. Aquí dice claramente, entonces, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tú les puedes hablar todo el día, pero no te van a contestar. Yo te digo una cosa, si tú hablas con Dios y le das oportunidad de hablarte, vas a escuchar su voz. Yo la he escuchado numerosas veces, a veces para animarme, a veces para corregirme, a veces para advertirme, así como lo vemos en la vida de David. Dice entonces, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Hace rato yo pasé caminando para ir al baño antes de empezar y mi esposa está lavando y pude oler el detergente. Y sabiendo que mucha gente hoy a causa de este virus está perdiendo el gusto, el sabor, está perdiendo el olfato. Cuando olí el detergente dije, gracias Señor, porque tengo aún este sentido del olfato. Y ahora veo aquí que ellos tienen narices y no huelen, no tienen vida. Manos tienen, mas no palpan. No te pueden apapachar, no te pueden consolar, no te pueden dar palabra. Tienen pies, mas no andan. ¿Han visto ustedes cómo las procesiones van llevando una esfinge, una estatua y se les ha caído? ¿Qué pasó? Si tiene vida, pues no lo carguen, déjenlo que venga solito. No hablan con su garganta, semejantes a ellos. Pongan atención, todos aquellos que siguen confiando en ídolos. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Fíjense nomás, claramente nos lo dice. Ahora, en el Salmo 135 nos dicen las mismas palabras, pero yo quiero que vayamos a Isaías 44. Fíjese lo que nos dice Isaías 54 acerca de los ídolos. Los formadores de imágenes detallan, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Hay personas religiosas que se engañan a sí mismos, puedo decirlo, o se engañan a sí mismas diciendo que te vio y que me está viendo y que lloró. Pero ¿saben una cosa? Todo lo que te distraiga de Jesús, todo lo que te lleve a poner tu fe en algo que no sea Jesús, es de Satanás. Y él se deleita, él se alegra cuando por la ignorancia de muchos caen en la idolatría. Aquí nos dice claramente, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, los mismos que los hacen son hombres. Dice, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Continúa diciendo, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya.
el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Noten aquí, lo está haciendo en forma de hombre. Dios no puede ser comparado con un hombre, solamente Dios encarnó en Jesús. Le dan forma de hombre o le dan forma de animal, le dan forma en Romanos nos habla que en lugar de adorar al Creador, adoraron la creación e hicieron imágenes de ello, así como lo hicieron en Éxodo, el pueblo israelita, que hicieron un becerro de oro o de bronce, dice la palabra. Pero vemos aquí, dice el carpintero en el versículo 14, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes con la misma madera, hace además un Dios con D minúscula, pongamos atención, y lo adora. ¡Qué insensatez! Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Del mismo trozo de madera con el que se calentó la comida, del mismo trozo hizo un ídolo, se arrodilla delante de él y le adora. ¿Cómo es posible que el mismo fabricante del ídolo le adore? Eso es, y se llama ignorancia. Y la palabra de Dios en Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6 nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen a Dios, no conocen su palabra y no conocen a Jesús, quien vino y manifestó la presencia de Dios como hombre. Es solamente por medio de Jesús que podemos conocer al Padre. Es solamente por medio de la fe en Jesús que podemos ser salvos. Pongamos atención. Entonces, aquí vemos que pues los ídolos no tienen poder. Son hechos de hombre. Y el versículo 8, volviendo a nuestro Salmo 115, nos dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahora, continuando en el versículo 9 al 17, quiero que leamos y veamos lo que dice aquí. Oh Israel, confía en Jehová. El salmista está haciendo un llamado al pueblo a confiar en Jehová, el Dios verdadero y todopoderoso. Pero yo te invito o te digo, pon tu nombre ahí y di, oh Juan, confía en Jehová. Hay veces que quizá estés enfrentando como lo que está sucediendo aún hoy en todo el mundo, esa pandemia, ese temor que mucha gente tiene. No. Confía en Dios, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, dice claramente. Te pregunto, ¿verdaderamente confías en Él? ¿Verdaderamente crees que Él es tu ayuda y tu escudo? ¿Que Él está ahí para ayudarte, para protegerte? ¿Sabes una cosa? Es necesario tener esa seguridad en nuestro corazón para poder tener paz en estos tiempos tan difíciles. Aquí dice claramente, oh Israel, confía en Jehová. Yo te hago una invitación también a que confíes en el Dios Todopoderoso. Aquí dice, casa de Aarón, confiad en Jehová. Se está refiriendo a la familia sacerdotal. Aarón era el sacerdote. Ahora, muchos de los que servimos a Dios, se espera que verdaderamente confiemos en Él. Que si enseñamos que Él es fiel, verdaderamente descansemos en Él. Aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos de dolor, aún en tiempos de inseguridad como la que vemos hoy, debemos de depositar nuestra confianza en el único Dios verdadero y todopoderoso. Dice en el versículo 11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. O sea, los que tienen reverencia y respeto a Dios, confían en Él, si de veras le respetan y creen en Él. Él es vuestra ayuda, y vuelve a decir, y vuestro escudo. Amén. En el Salmo 20, si van conmigo ahí, vamos al Salmo 20. Miren lo que nos dice.
el versículo, el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dicen, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, cuando te encuentres en dificultad, acuérdate que Él está contigo. Nosotros vamos a confiar en Jehová. El versículo 12 dice, Jehová se acordó de nosotros. A Dios no se le olvida nada. No es que se acordó, se le había olvidado, sino que dijo, ahora es cuando necesitan esta ayuda. Dice, Jehová se acordó de nosotros. Nos dice, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Todos los que temen a Dios, todos los que le aman, los que creen en Él y los que le buscan con reverencia y respeto, serán bendecidos. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y será bendecido. El versículo 14 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. En Hechos se nos da esa promesa también. El Espíritu Santo es prometido a todo el que cree, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa es una gran bendición. Y también en Números vemos la bendición de Jehová. Entonces, quiero que pongamos atención a esto. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo aquel que es de Él es bendecido por Dios. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Está hablando acerca de todos nosotros. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra dijo, yo bendeciré a quien yo quiera bendecir. Y Él bendice a todos los que confían en Él, a todos los que le aman, a los que creen en Él, a los que le buscan de todo corazón y a los que le obedecen. La bendición de Jehová viene por obediencia. Si lees Deuteronomio 28, vas a ver que la bendición viene de la obediencia. Amén. El versículo 16 al 18, vamos a leerlo para cerrar. Los cielos, dice, son los cielos de Jehová. A Él le pertenece todo. Él creó los cielos, con sus manos esparció las estrellas. Si Él creó los cielos y la tierra, ¿a quién le pertenecen? Hace mucho, compartiendo el Evangelio, cuando dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y después dice, al mundo vino y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Vemos ahí que toda la creación la hizo Él. Y si tú plantas un jardín, le decía yo a unas personas en el Parque Azul de Guadalajara, le decía, ¿de quién es ese jardín? Si tú plantas un jardín, ¿a quién le pertenece? No, pues a mí. Ah, pues todo esto le pertenece a Dios. Amén. Entonces debemos de entender que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Noten ahí, nos ha dado la tierra para vivir en ella. Desde el principio vemos de la creación que a Adán le encomendó su creación, la tierra, que la labraran, que se multiplicaran y que llenaran la faz de la tierra. Dice aquí claramente, ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios te ha dado posición aquí en la tierra. No sé, no estoy hablando de propiedades, simplemente vivir aquí en la tierra. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo buen administrador? No sé, tú examina tu corazón. El versículo 17, claramente, no alabarán los muertos, una persona muerta, un muerto ya no puede alabar aquí en la tierra. Pero yo te digo, si mueres siendo creyente en Jesús, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en mí cree, no morirá eternamente. Entonces, no lo vamos a seguir alabando aquí en la tierra, pero vamos a estar en su presencia, donde deseo estar yo. Un día voy a estar allá, pero mientras estamos aquí, alábale. Como me decía un amigo, alábale, pastor. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Nosotros tenemos el privilegio de que podemos levantar nuestra voz y bendecir a Jehová, bendecir bendecir a Dios por todo lo bueno que ha sido por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús venía bajando del monte de los olivos, los creyentes, los seguidores y los discípulos alababan: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito el Hijo de David, amén, Hosana en las alturas. Los fariseos le dijeron: diles que se callen. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? De cierto os digo que si estos no me alabaren o no clamaren, las piedras, las mismas rocas lo harían. Entonces yo te insto, te animo y te exhorto a que alabes a Dios cuanto tengas oportunidad. Alábale. Pero nosotros bendeciremos desde ahora y para siempre. Como dije anteriormente, Dios no está en los ídolos, Dios no está en las esfinges, Dios es espíritu. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús hablando con la mujer samaritana: los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Para poder adorarle en espíritu y en verdad es necesario verdaderamente nacer del espíritu. Para nacer del espíritu es necesario recibir a Jesús como tu Salvador. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nacemos no de agua, no nacemos sino de espíritu, como habló con Nicodemo. Nacemos, somos engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No un nacimiento natural como ya lo tuvimos, sino un nacimiento espiritual, porque Dios es espíritu, su reino es espiritual. Y para entrar y para ver el reino de Dios es necesario nacer del espíritu. Si tú quieres nacer del espíritu, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador. Necesitas confiar en Él. Ahora te hago una invitación. Si deseas dar ese paso de fe, ora conmigo esta oración. Es sencilla, pero poderosa para darte la salvación. Si esa es tu voluntad, repite de corazón y dile: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que el Padre te envió a la tierra para morir por nuestros pecados. Y sé que yo he pecado y mi pecado me separa de ti. Ahora, Señor, te confieso todo pecado, me arrepiento y te pido perdón. Te pido que seas mi Salvador y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Ahora me entrego a ti confiando en ti, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que me des ahora tu poder obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días aquí. Por fe te recibo y por fe creo que tú me recibes. Y Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera ser tu hijo o tu hija. Y en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe creyendo en Jesús, confiando en que esto te hará una nueva criatura,
en que tú eres perdonado, en que tú eres hecho hijo de Dios, estás en lo cierto. Recibe por fe esa gracia y regocíjate en el Señor. Asimismo, quiero hacer una invitación a que ahora que hiciste esta nueva profesión de fe, que leas la palabra, que alimentes al ser espiritual, al bebé espiritual si eres la primera vez que has recibido a Jesús, porque a Jesús es necesario nada más recibirlo una vez. Si te apartas, entonces necesitas reconciliarte con Él. Pero si tú lo acabas de recibir, es necesario crecer. Y para crecer es necesario alimentarte de la palabra, que es nuestra comida espiritual, pasar tiempo en oración, en intimidad con Dios y hablar con Él, abrir tu corazón y decirle todas tus inquietudes y pedirle dirección. No nada más pedir y pedir, sino también adórale, alábale en tu tiempo de oración y finalmente dale gracias. Después de esto, también te invito, es necesario congregarte donde se enseñe la palabra de Dios y donde otros creyentes alaben a Dios y el Espíritu Santo esté dirigiendo el tiempo de alabanza, el tiempo de la enseñanza de la palabra y tenga libertad para hacer las mismas obras que vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, cómo Dios obraba por medio de todos aquellos los que creen, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, y hay una lista de todo lo que harán. Hablarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y no les morderán, dice claramente, serpientes en las manos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Orarán sobre los enfermos y estos sanarán. Nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue activa. Cada promesa en la palabra es para ti. Visita Koinonia Christian Worship Center para que crezcas en la fe. Te invito. Y también finalmente te digo esto. El día que Dios ponga en tu corazón, puede ser hoy, puede ser mañana, decirle a otro lo que Dios ha hecho por ti, cómo cambió tu vida, cómo tu corazón es transformado. Diles a otros para que ellos también sean salvos. El Señor te bendiga. Ahora hago una invitación a aquellos que se han apartado de Dios, que quizá caminaste con Dios por un tiempo, pero te apartaste y te involucraste en algún pecado. Vuelve al Padre. Al igual que el hijo pródigo, yo no sé dónde te encuentres hoy. El hijo pródigo que se apartó del Padre y se fue al mundo, terminó en un chiquero con los puercos, con los cerdos pues, comiendo alcachofas. Y ahí le cayó el 20. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te pregunto, ¿no te ha caído el 20? Que necesitas volver. No mueras en tu pecado. Vuelve al Padre. Y si tú quieres hacerlo hoy, repite la oración de arrepentimiento del hijo pródigo. Y dile, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, ahora vuelvo a ti y te confieso todo pecado. Te pido que me laves con la sangre de Jesús, que devuelvas una vez más a mi corazón el gozo de tu salvación, que me llenes con tu Espíritu y ese gozo sea evidente. Así te lo pido por fe y así por fe recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste en fe, creyendo que recibes ese perdón, tú eres en este momento reconciliado con Dios. Apártate de esa compañía en la que has estado viviendo. Apártate del pecado. Vuelve al Padre de todo corazón. Lee tu palabra. Vuelve a hacer las primeras obras que hacías, las primeras cosas. Pasar tiempo con el Padre en oración y pasar tiempo en la palabra de Dios y volver a alimentar al hombre espiritual. Recuerda, Dios es grande en misericordia, clemente y misericordioso es Él.
y Él ha extendido su gracia y su misericordia a todo pecador arrepentido. Así de que regocíjate también. Y ahora, para cerrar, les digo a todos, regocíjense en el Señor siempre. Y así, al igual que Pablo, les digo, regocíjense en Cristo Jesús siempre, en todo momento. Sigan orando. Nuestra hermana Nel, ayer no nos permitieron verla, entonces sigan orando por ella y sigan orando por todos los enfermos, y el Señor les siga bendiciendo. Amén.